Interesante su pregunta, hermana Esperanza. Eh, Voy a responderle. Vamos a leer Mateo, capítulo 24, los versículos 27 y 28. ¿Correcto? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, y en este contexto cercano, inmediato, posterior de este versículo leemos, porque donde quiera que estuviese o que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mire la conexión entre versículos 27 y 28. ¿Por qué? Es decir, esto es semejante o tiene relación con un cuerpo muerto y con la presencia de águilas. ¿De acuerdo? Entonces, un cuerpo inerte, en estado de putrefacción, un cuerpo fallecido de una persona, o sea, de un animal, puede ser visto por las aves. Bien, esta es la imagen que nos presenta Job capítulo 39. Vamos a Job capítulo 39 en los versículos 27 al 30. Se remonta el águila por su mandamiento o por tu mandamiento y pone en alto su nido. ¿Mm? Claro que sí. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. El águila tiene una visión muy aguda, muy perspicaz. Y el águila se remonta a distancias muy altas. Es el ave que puede alcanzar una altura mucho mayor respecto de las demás aves del cielo. ¿Cierto? Versículo 29. Desde allí acecha la presa. O sea, su visión aguda le permite. Sus ojos observan de muy lejos. Mire usted, desde muy lejos. Lo mismo que nos presenta el cuadro del versículo 28 de Mateo 24. Donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, sigamos leyendo. Job 39, versículo 30. Sus polluelos, hablando del águila, chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, nótese bien, allí está ella. Donde hubieren cadáveres, donde hubiese un cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mire la armonía de Job capítulo 39 con Mateo capítulo 24. ¿Mm? Esta ilustración de Jesús del cuerpo muerto y con las águilas que están ahí alrededor carcomiendo literalmente las carnes putrefactas, descompuestas, nos habla del retorno de Jesús. Dice como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, algo completamente visto. Es decir, todo ojo le verá, como leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Bien, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá, como un relámpago. Será visto por todos el retorno o el segundo advenimiento de Jesús. Esa es la figura. Entonces, mi hermana Esperanza, eh, o el cuadro que se proporciona ahí en Mateo que hemos leído, el cuerpo y las águilas. El cuerpo muerto, fallecido, inerte y las águilas. Ahora, eso también va a implicar un juicio. Jesús viene por segunda vez y viene con un juicio. En Apocalipsis capítulo 19 lo podemos leer en el versículo 21, Apocalipsis 19, 21. Y los demás cuerpos muertos o fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El retorno de Jesús va a implicar entonces el juicio, la muerte en esta batalla con la bestia.
eh, salía una espada de la boca del que montaba el caballo y todas las aves, nuevamente, la figura retórica, la figura literaria que emplea Mateo en este evangelio sinóptico, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De hecho, un cuerpo inerte en la calle, una paloma que está muerta, es presa fácil de otra paloma o ave viva, fuerte, que la puede comer de a poco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ahí está mi respuesta, mi hermana Esperanza. Bien, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Es un término convencional teológico que describe a tres personas que son el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando revisamos la Biblia, mi hermana Esperanza, eh, no podemos hallar esta formulación trina o triuna de Dios. El Padre es digno de suprema adoración. El Hijo está subordinado al Padre, pero no es merecedor de adoración, sino de alabanza, de gloria, de honor. Eh, Él lo dijo, existía como el Logos, el Verbo, la palabra. Y en el capítulo 17 de Juan, en esta oración sacerdotal que Jesús hace por su iglesia, intercediendo por su iglesia, leemos, por ejemplo, en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, Jesús el Hijo recibió la autoridad del Padre. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios excelso, verdadero, supremo, y a Jesucristo a quien has enviado. Dos personas. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta, ¿en qué consistió esta gloria? Esta gloria preencarnación de Jesús, en que Él estaba al, ante el Padre o frente al Padre, que era el Logos, el Verbo, coeterno con el Padre, eh, participó en la creación, pero era el segundo Dios, el Logos. Esta gloria no está hablando de un endiosamiento para con el Hijo, para que podamos deducir de forma errónea que Él es digno de adoración, ¿no? Porque cuando Él estuvo con la mujer de Samaria, en el capítulo 4 de Juan, leemos muy claramente lo que Jesús le dijo a esta mujer. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Hijo, ¿no? Al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Jesús jamás exhortó a sus discípulos y a nadie a que le adoren como al Padre. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, quienes apelan al dogma de la Trinidad, un dogma católico, eh, también incorporado por la Iglesia Evangélica, se convierten en politeístas, idólatras, y rechazan Juan 4, 23, 24 y malinterpretan versículos como Juan 1:1 y también este pasaje del capítulo 17 de Juan. Amén. Si leemos el libro, eh, todo un artículo completo, sí vamos a tener un cabal aprendizaje. Pero si leemos tan solamente un párrafo de ese artículo, vamos a interpretarlo mal.
Vamos a sacarlo de su contexto. El contexto es, en el latín, cum textum, es una unión del tejido literario. El contexto es la unión del tejido literario. Si queremos entender, por ejemplo, un capítulo de Apocalipsis, tenemos que leerlo todo, ¿no? El contexto. Si queremos leer eh, un, un versículo, hay que leerlo con una lectura reflexiva, una comprensión lectora, pero tomando en cuenta el contexto, los versículos anteriores y los versículos posteriores. Amén. Luego, otra forma de entender la Biblia es emplear pasajes paralelos, textos paralelos. Por ejemplo, los sinópticos, ¿no? Lo que dice Mateo a veces omite Lucas, y lo que dice Lucas a veces emite Mateo o Marcos en sus narrativas. Entonces, para que armonice bien y tener un cuadro ya total, por ejemplo, de un milagro de Jesús, de los episodios de su enseñanza, en fin, los pasajes paralelos, ¿no? Primero, tener en cuenta el contexto de un texto, se aplica a la Biblia y se aplica a todos los libros que leamos, emplear pasajes paralelos. Lo tercero, considerar también las figuras literarias, ¿no? Hebraísmos, todo lo que son las figuras literarias, un símil, una metáfora, una metonimia, una fábula, una alegoría, ¿no? Una hipérbole, esto, a ver, un pleonasmo, um, una personificación o prosopopeya, una apóstrofe, una ironía, un eufemismo, una paradoja, una atenuación, son figuras literarias. Y es un tercer principio. Y lo otro también es interpretar la Biblia, eh, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque armonizan, se complementan. Y lo otro es no hacer una doctrina, toda una doctrina de un solo pasaje bíblico. Hay gente que hace una doctrina, por ejemplo, del diezmo, Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí. Todo ha creado una doctrina, ¿no? Sacado de su contexto histórico, cultural, literario. Eso te puedo decir, estimada hermana Marcela.